Señores, buenas. Complacido de estar con todos ustedes este domingo en la tarde. Feliz de compartir este espacio con mis hermanos y amigos José Ramón Rodríguez y Eduardo Tavares, que le damos la bienvenida. Bienvenido al país. Muchas gracias. Buenas tardes República Dominicana, una vez más. Gracias por el privilegio de dejarnos entrar a sus casas hoy con muchas informaciones, Eduardo. Bueno, igualmente, profesor, igualmente Rubén, a los amigos televidentes que nos siguen semana tras semana con un resumen de lo más importante durante toda la semana y las informaciones más actualizadas sobre lo que acontece en la República Dominicana y en el mundo. Además tenemos deportes. Hoy, al menos en el guión está el deporte. Y esperamos que Rubén cumpla con su guión. Hoy es que soy yo que le voy a pedir a él que cumpla con el guión. De eso es chiste, que usted no está para eso. Usted es un hombre serio. A propósito, Sirio y palestino. hay problemas con el deporte, que usted se ha hecho de la vista Es gorda eso para la con sesión esto, ¿eh? suya, Ok. porque es que ustedes siempre iban introduciendo una espinita en el zapato. Para que lo abordemos al final del programa. Muy bien. Sí. Ok. Bueno, señores, tenemos un nuevo defensor del pueblo. Ah, sí. Sí. Yo no sé por qué en este país se crean tantas figuras, ¿verdad? Da la impresión de que un hombre es que va a defender al pueblo. Pero esa es la democracia que tenemos en el país. Pero hay que decir, usted es el segundo defensor del pueblo que tenemos. Sí. Sí, después de crearse la figura. Después de Zoila Martínez, que Ajá. fue la primera, la que inauguró el cargo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y que va a tener, porque hay que decirlo también, seguirle a Zoila Guante Ujú. los pasos. Sí. Una Medina, mujer no es que Medina. los Zoila hay- Martínez Guante. Zoila Porque su Martínez, segundo apellido es Zoila Guante, Martínez. de Lo los que mismos pasa es- guantes ella es peloteros. Zoila De Cecilio Guante. Martínez, lo que pasa es que ella pone los guantes con cualquiera. Sí, sí. Y sabe mucho de deporte, No, he conversado mucho caerle con atrás ella y vuelve loco. tiene un conocimiento de béisbol. Han sobre puesto un todo. amigo José Ramón Rodríguez. Sí, He dicho, sea de paso, José Ramón lo promovía. sí. por Don aquí, Pablo por Ulloa. este programa. Así es, así A es. Ulloa. Y ha habido su reacción en varias direcciones. Porque habían dos políticos más. Sí, Uno muy malo era la mejor y opción. otro luchador por causas populares. Ujú. En el caso de Fidel Santana. Y también ligado a la política, directamente a la política. Presidente de un Ex partido. diputado Claro. hasta agosto del año pasado. Él Y renunció presidente de un y partido. presidente. para de un crear partido. porque esas son las cosas de la política, ¿verdad? Él renuncia a su partido para dejar, ¿verdad?, la apertura y cumplir con el protocolo de la ley, que no debe ser político. Pero esas son... Yo no sé por qué que los políticos como que quieren relajar tanto a la gente. Porque ¿quién te va a creer, Fidel? Sí. Fidel nadie le va a creer eso. Es que desde un principio, Rubén, El amigos otro televidentes. fue diputado varias veces, dos o tres Claro, veces, claro. por la provincia de San Juan. Probablemente uno de los peores para la provincia. Fue buen legislador. Sí. Fue buen legislador, porque Henry Merán fue un buen legislador. O sea, Él producía fue ahora un en la buen- provincia. Él fue un buen defensor de Leonel Fernández en la Cámara de Bueno, Diputados. claro, y Leonel fue de lo que Fernández, estuvo en la sesión del Leonel Fernández al final, porque él hizo un tránsito. Primero era de Radamés Segura, que fue que lo hizo diputado. Radamés Segura. Después se fue. Después con lo Danilo. hizo Yomaira, Se fue con los Danilo, votos de con Yomaira Yomaira. ganó la No, del grupo de Yomaira, sino que, bueno, Yomaira marcaba tendencia en el con caso los de San votos. Juan. La cantidad de votos Pero de Yomaira lo llevó, él- lo cargó. Él Un tipo tan pesado Es un como ese. político. Usted sabe que en Puerto Plata, ¿verdad? Está el querido, Ajá. Es allá, lo suyo, Puerto El Plata. querido, sí, Entonces sí. en San Juan está el mal querido, que es Henry Merán. O sea, una figura impopular. En San Juan, usted que es de San Juan. Mira, no llega ni a impopular. No, la palabra Sin popular le incidencia. queda grande. Pero Ulloa, que es el caso de No Ocupa, se convierte en el segundo hombre para ocupar Defensoría del Pueblo. No, el primer hombre, porque la primera fue mujer. La primera fue mujer, Zoila Martínez Ajá. Guante. No, Entonces, este es el segundo. El segundo. Segundo. La segunda persona, entonces. La Es que segunda Zoila persona. vale por 5 o 10 hombres. Ah, bueno, Por sí. Dios, entiende. ¿Por qué usted me quiere dañar a Sí. doña Zoila? No, yo creo que el trabajo de doña Zoila es encomiable y a mí me consta que la sociedad debe hacerle un reconocimiento a esa señora porque sin contar con el apoyo le dio fisonomía al puesto. Es que no está claro, Rubén, profesor, amigos televidentes,
lo del cargo, ¿es apolítico o no es apolítico? Porque desde un principio se dijo que no debía estar ligado nadie a la política que aspirara a ese cargo. El protocolo Entonces, dice, el protocolo ellos no dice- debieron ni aspirar. El protocolo Mira, dice que debe así ser es. una persona con el perfil de doña Zoila. exactamente, o incluso de Nadie Pablo lo puede Ulloa. vincular Exactamente. políticamente, y su accionar demostró. Pues Estaba entonces- pasada en el cargo, casi 2 años. Sí, sí, sí. para sí. el hijo. Ella, de hecho, lo Pero esto manifestó dejó su muchas- cocorica, pues, déjame decirte, porque el representante senatorial, vocero de Leonel Fernández, Dionis Sánchez, se ausentó y protestó. Sin embargo, Félix Bautista votó por Ulloa. Félix Bautista, más inteligente que el otro, dijo, bueno, pero si la mayoría votaron por él, ¿por qué me voy a poner yo de ridículo ahora a venir a llevar la contraria? Si mi voto Era, no va a tener esa implicación. No, hablando así, ¿verdad? Diciendo la cosa pero del tamaño de en que- el caso de Pablo Ulloa era como la figura, el favorito del pueblo. La gente No del- desde el principio no hablaba del de Pablo pueblo, no del Ulloa por pueblo. no estar ligado directamente No, a la recuerde política. que hay una tendencia de ciudadanos ligados a la sociedad civil Sí, que han ido ocupando posiciones, ¿verdad? Que tradicionalmente eran de políticos. Y yo creo que se ha estado actuando de manera correcta. Tengo que decir eso. No es que los políticos sean malos, pero están altamente desacreditados. sí. La inmensa mayoría. Usted es político, usted no ha ocupado ningún cargo y su condición de político como que lo ha embarrado. Algo que no está bien tampoco, José Ramón. ¿Verdad que no? Porque hay muchísimos políticos serios y gente que vale la pena. No, y, No conozco a Pablo, Rubén, profesor, amigos televidentes, no lo conozco, pero lo que he escuchado de él es una persona además muy joven que puede hacerle frente a una situación difícil que vive el país en cuanto a alguien que defiende el pueblo, los precios subiendo. Hay o mucha- sea, hay mucho tema- o sea, hay mucho tendrá tema mucho pendiente. trabajo y yo pienso que revolucionará ese cargo, que lógicamente lo hizo muy bien doña Zoila, pero ya por su situación de salud, su situación ya, su avanzada edad, tal vez no enfrentó algunas cosas que debe Pablo enfrentar. O sea que yo pienso que va a ser un cargo que va a ser revolucionario. Vamos a ver la O agenda. revolucionado Así por es. este. Vamos en a el ver la caso de Pablo agenda, Ulloa. Eduardo. Bueno, Miren, esta semana, Pablo Ulloa fue el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional. Sí. Y esa fisonomía de esa estructura fue el que la hizo. O sea, él no es tan joven, porque se ve bien joven por lo menos Televisa muy No joven. quiero que ustedes- Pero él Sí. tiene ya no está quiero- por encima, claro, cerca de los 50 no quiero que años. ustedes se confundan, No llega a los pero 50. Ustedes, el apellido me recuerda a Cuba. Señores, aquí Ok. esta semana ha sonado un caso que pudiera decirse que 3 meses, los cimientos de la conciencia. Resulta que el presidente de la República designó una especie de comisión unificada de las sedes y ha aflorado una denuncia pública de que hay un acto de corrupción que pudiera estar envolviendo la suma de 30.000 millones de pesos en compra, contrataciones. Hay una situación ahí que ojalá no quede en el enunciado de los periódicos. A mí a veces no me gusta hablar de este tipo de temas cuando yo no he visto que los funcionarios que hacen denuncia no la soportan con una querella. Pero por el volumen de dinero del que estamos hablando, yo creo que esto amerita que la Procuraduría General de la República llame de manera inmediata a los funcionarios que integran los directorios de las sedes y que esa denuncia de que se han desaparecido, José Ramón, 30.000 millones la puedan soportar. Solo en la compra, Eduardo Tavares, de 5.5 mil millones en la compra de contadores. Han dicho ellos. No quiero yo ser ni receptáculo, ni ser un propagandista de informaciones que, aunque son públicas, enlodan mucha gente, porque ha sido mucha gente la que ha administrado la sede y la que han hecho negocios con la sede. Pero a decir verdad, el país está harto ya de denuncias y de ladrones.
Yo creo que este caso de estos 30.000 millones de pesos hay que ponerle nombre y apellido. 30.000 millones de pesos. Sí. Y De robo. Y el dice. país sigue abierto porque se roban 3.000, 4.000, Solo en la sede, 50.000. estamos hablando de la sede. De las sedes, claro. Solo recuerde que en el 1996, el presupuesto nacional de la República Dominicana era 26.000 millones de pesos. Cuando lo dejó Miren, Balaguer lo dejó ahí. Miren, la sociedad dominicana tiene que ser vigilante de ese tipo de denuncias, porque hace varios días que ellos lo que están diciendo es que por haber tenido una condición privilegiada, un suplidor de manera particular, le puso el precio a los insumos que las EDE compraban, que él le dé su voluntad porque era el único representante de los fabricantes chinos en el país. Decir eso y decir sobre el desfalco o el robo es dos cosas diferentes. Yo creo que nosotros tenemos hace un tiempo la denuncia inicialmente de que eran 18.000 millones de pesos. Ahora le sumamos 12.000 millones más y no tenemos el expediente. A mí me parece que la razón por la que no han hecho el expediente es porque no tienen asidero para la persecución. Y eso es muy cuidadoso. Porque no es lo mismo yo decir que hay un suplidor único que ganó su condición fraudulenta o como sea, a yo decir que se robaron 30.000 millones. Yo creo que ha habido un mal uso de los fondos públicos en muchas instituciones, pero es necesario que la sociedad exija que eso se convierta en expediente y no solo la vocería. Yo creo que con el caso eléctrico hemos hablado mucho y se ha hecho absolutamente nada. Esa es mi opinión. Y yo creo que vamos a respetar. Sobre todo, José Ramón, porque estamos hablando de un sector específico. Claro. Y estamos hablando de una cifra redonda. Estamos hablando de las sedes, las distribuidoras. Estamos hablando de 30.000 millones, como dice Eva, y todavía el país sigue abierto. Ahora, si han habido sobrevaluación en compra, porque aunque haya un suplidor, y tú me dices a mí que esa copa de agua tú me la vas a vender en 10 pesos, y yo soy el único suplidor y me veo compelido a comprar en 10 pesos la copa de agua, pero luego me cubro que esa copa de agua cuesta 5 pesos, y que tú me robaste 5 pesos en la venta de la copa de agua, si se cumplieron los procedimientos no hay nada que hacer. Exacto. Por eso yo digo que no podemos seguir haciendo denuncias. Los funcionarios públicos, si tienen prueba de la comisión de actos de corrupción, deben estructurar un expediente. Usted lleva su expediente, usted lo somete a la justicia, porque también habemos muchos ciudadanos, posiciones públicas, nos gusta demasiado eso, La tener cámaras. Sí, no, hay gente con una debilidad asombrosa por las cámaras. Y cuando un medio de comunicación sale que se han perdido, que se han robado, que se ha timado al Estado con 30.000 millones de pesos, y nosotros sabemos que con 30.000 millones de pesos se construyen muchos acueductos, Claro. muchos puentes, muchos caminos vecinales. Muchos hospitales que lo necesitamos ahora. Eso, óyeme. Ahora, Entonces, eso nosotros como programa, no nos vamos a dar el lujo de quedarnos callados con esto. O persigan a los que los robaron, o se persigue a quienes están haciendo una denuncia sin soporte. Pero el país no puede seguir tampoco en ese relajo de que yo denuncio que robaron tal cosa y no presento ninguna prueba. No, usted tiene que caer preso por eso, para que eso se acabe. Claro. ahora el paso que yo veo, Rubén, habría que crear otra procuraduría o dos procuradurías más, porque los casos que están sonando y los casos que tienen pendiente y engavetado la procuradora Miriam Germán Brito y todo su equipo de trabajo y la procuraduría en sentido general, como que no va a dar tiempo, los 4 años van a ir no, el tiempo y da. No va a haber el tiempo porque No, me dicen el tiempo que hay da. muchos expedientes mire, engavetados, hermano, porque es también cuestión de recursos. No, una el investigación tiempo. de ese nivel Ahí sí también dijiste, hay que destinar recursos. A la Procuraduría General de la República, el director de presupuesto, el presidente de la República debe instruir
para que le entregue el presupuesto que se necesita para contratar los técnicos, los abogados suficientes para perseguir la corrupción. Porque te voy a decir una cosa, en algún momento esto hay que pararlo. La corrupción tiene que detenerse, como quieran los corruptos. Qué bueno que hay confianza. Hay confianza en la Procuraduría General de la República. La población confía en doña Miriam Germán. La población confía en Camacho y confía en Jenny Berenice. Son las tres principales figuras. Si esas tres personas se equivocan y defraudan a la población, Yo confío en doña Miriam. Yo confío en doña Miriam. Bueno, yo confío en los tres hasta ahora. Han estado haciendo un trabajo. Camacho como que algunas veces también chipea mucho. Porque, por ejemplo, lo de la Cámara de Cuentas, dijo que había ahí maco y cacata y no veo ni el maco ni la cacata. Jenny Berenice y Wilson Camacho, como ustedes señaló a la Cámara, le gusta la Cámara. Sí. Pero a doña Miriam no. Todo lo contrario, doña Miriam le huye un poquito a las cámaras, no quiere como exhibirse mucho y es propio del cargo que tiene como Procuradora General de la República. También en ese mismo orden esta semana la carta que le envió el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, al presidente de la República, Luis Abinader, sobre el tema de que teme hasta por su vida en el caso del tema de... Lo que pasa con Jean Alain ha cantado como gallo y ha puesto como gallina al final. Ahora dice que me van a matar. Nosotros estamos en los medios de comunicación y estamos puestos a todos los días. Sí, pero bueno, pero no deja de ser un tema también delicado, Rubén. Estamos hablando del hombre que inició el proceso del juicio de Brecht. ¿Para qué le pagaban? Caso tenía todos los privilegios del mundo para eso. Por eso no es eterno. Y cuando eso haya alguna sentencia en materia de Odebrecht, él es el responsable de eso. Señora, él fue que hizo el expediente. Quedan 2 meses para concluir el año escolar. Fíjese y se ha armado tremenda discusión por un tema que hemos manoseado mucho aquí, en este programa. La apertura de la docencia en medio del COVID, la posición de la ADP y la deserción escolar. Más de 20.000 familias solo situado y focalizado en el área de la educación privada, los colegios. Han dicho en la Sociedad Dominicana de Colegios Privados que han hecho desertar sus hijos de las escuelas. 20.000 familias. El promedio son 5 niños por familia, ¿es así? 4, 3 o 4. Estamos hablando de 100.000. Si calculamos más o menos 75.000. 60.000 pesos. Educa y la ADP han dicho que alrededor de 237.000 alumnos desertaron. Estamos hablando de algo con un impacto muy fuerte. Ha habido un planteamiento que se ha hecho de concluir ya el año escolar, dejarlo hasta ahí. Y pasar a todo el mundo. No, yo creo que es un planteamiento macabro. Respeto a la opinión de ustedes dos, porque si hay algo que no debe detenerse nunca es el proceso de enseñanza, que no es lo mismo que el proceso de educación, profesor. Una cosa es enseñar, una cosa es educar. Por eso hay profesores, hay maestros y hay educadores. La gente confunde eso, pero son acciones diferentes. Hay una parte, que tengo que decirlo con tristeza, que son las posiciones de fuerza que a veces los maestros quieren asumir. Yo pienso que aquí hay un problema muy grave, José Ramón, usted que es un educador, Eduardo Tavares, que también es un educador, por lo menos en la información que manejan los medios, y es que los maestros son empleados públicos. Y yo creo que aquí va a haber que romper por el medio con la ADP. La ADP no está en condiciones de ponerle condiciones, valga la redundancia, al Estado. No, señor. Ningún maestro, oiga bien, que dé clase en un colegio privado, en una universidad privada, se atreve a decir que es parte de un sindicato que va a paralizar la docencia. No. Ese colegio privado, esa universidad privada, lo separa del cargo de manera automática. Y eso tiene que ocurrir aquí con el sector público.
Lo primero que voy a plantear aquí es que a los maestros se les deje de pagar por salario. Que se les pague por horas trabajadas. Para que ese relajito comience a concluir en este país. No es verdad que un llamado sindicato va a obligar al gobierno, a la sociedad a dar clases, o hasta para cuando yo quiero hacer una asamblea para discutir asuntos míos, paralizar la docencia. Eso hay que parar, esa vagabundería de la Asociación Dominicana de Profesores, que tiene todos los años del mundo. No estoy hablando de la dirección actual, estoy hablando de una historia de donde ha salido gente con mucho dinero. Tenemos ahí diputados, senadores, tenemos de todo, porque han saltado. En medio de ese populismo, de sindicatos, de gremialismo, eso no puede ser. Usted no está para opinar, es más. Los maestros no tienen que opinar nada ahí. Absolutamente nada. Usted puede decir, bueno, está muy radical Rubén con el tema. No se trata de eso, se trata de que el país le paga, el gobierno le paga un salario a usted para que usted cumpla con un horario de trabajo. Usted no puede decir que no, ahora vamos a concluir el año. Bueno, conclúyalo y quede cancelado. El gobierno tiene que ir viendo en la sociedad, en el pueblo llano, en los profesionales de diferentes áreas, ese llamado programa de habilitación docente que se implementó en la administración pasada, tiene que continuar y fortalecerse, de manera que el Estado tenga un banco de recursos para suplir a todos aquellos incumplidores que bajo la sombrilla de un sindicato quieren paralizar docencia o quieren poner posiciones de fuerza a la educación. Sin educación no hay desarrollo, sin educación no hay progreso. Y todo el que ha estudiado en una familia tiene mejores condiciones de que el que se decidió a quedarse por ahí, para no decir otra cosa. Vamos a una pausa. Bueno, quería escuchar la opinión de José Ramón como profesor. No, pero vamos entonces a hacerlo ahora porque tenemos marcada una pausa. De ese tema que tenía Rubén Tejeda ahora mismo, sobre la incidencia de lo que debe ser un profesor en la educación. Usted como educador, me gustaría su opinión, aunque resumida. Bueno, en la República Dominicana la ADP creció como gremio sindical, pero no como gremio profesional, es decir, no se profesionalizó. Su fortaleza terminó siendo solo gremialista. Y hay una defensa al miembro del sindicato y no a la condición que él representa. De hecho, aquí no se ha podido elevar la condición de la ADP a colegio de profesores. Es decir, eso no es lo que a la ADP le ha interesado. La ADP le ha interesado solo la defensa de los derechos sindicales de su afiliado. Y eso ha desmeritado entonces en que la calidad de la educación baje porque el maestro, el profesor no se siente en la obligación de profesionalizarse cada vez más y de rendir para que su puesto sea evaluado en función de rendimiento. La ADP se ha negado a que los maestros sean evaluados por rendimiento. Eso es así. Bien. Y eso así, ha bajado, obviamente, ha impedido que todo el esfuerzo que se ha hecho por mejorar la calidad de la educación termina torpedeado en la calidad del docente. Vamos a una pausa.